invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, pues a esta hora, cuando ya tenemos las 7 de la mañana, 58 minutos, y estamos en Radio Qué Buena 92.1 FM desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, y estamos en redes sociales para Pereira, Risaralda, Colombia y el mundo. Tenemos un invitado más en esta mañana para que ustedes compartan también la entrevista. Si ustedes quieren llamar por el 342-1050, tienen preguntas porque el tema va a ser muy interesante. Como todo lo que tocamos acá en el informativo del Eje Cafetero, pues pueden comunicarse. 342-1050. Está el médico y cirujano magíster en Administración Pública, especialista en Gerencia de Servicio de la Salud, ex asesor en salud del despacho del Contralor General de la República, ex concejal de Pereira, actual director médico de Premier Salud, entidad del sector privado, el doctor Mauricio Noreña Ospina. Dice que el próximo diputado de la Asamblea Departamental está como precandidato, ¿no? Sí, don Álvaro, muy buenos días a toda la audiencia y a la mesa de trabajo, Germán, Fermín, Álvaro, a todo el personal técnico. Los saludamos desde esta mesa de trabajo, y la idea es que este tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema bastante complejo, y pues esperamos sus comentarios, sus preguntas. Le doy los muy buenos días al ex concejal de Pereira, médico Mauricio Noreña, una persona que conozco desde muchos años atrás en el campo de la salud. Digamos, se ha venido especializando no solamente como profesional de la medicina, sino como un experto en el tema de la seguridad social. Hoy, doctor Mauricio, se está discutiendo en Colombia una nueva reforma a la salud. Bueno, yo participé de tantas reformas de la salud, fui protagonista, ponente de muchas iniciativas, muchos proyectos. Creo que la de la 1122 sí que jugué un papel preponderante. Y he creído conocer muy bien ese tema, pero le confieso que ando como desactualizado en algunas normas que últimamente en estos últimos años se han expedido. Digamos, comentémosle a nuestros oyentes cómo ha sido esa experiencia suya, más allá de ser médico, sino de todo este sistema, porque me parece que eso nos da pie para que usted, que me acaba de comentar que ya se leyó la reforma que acaba de radicar el gobierno nacional, pues la opinión que nos escucha sepa quién es la autoridad que está hablando y opinando sobre esta nueva reforma. Hablemos un poquito de esa trayectoria suya. Muchas gracias, Germán. Bueno, primero, yo soy médico de la Universidad Tecnológica, me gradué, terminé en el año 99, a finales del 99, me gradué en enero del 2000, e inmediatamente me gradué. Antes de empezar el rural, empecé mi especialización en gerencia en servicios de salud. En ese entonces, pues, usted jugaba papel como representante a la Cámara y éramos muy amigos, cercanos, y me correspondidió como... ¿Cómo así que éramos? ¿Ya no somos amigos? Sí. Aclare eso, por favor. Sí, seguimos siendo amigos. Bueno, desde ese entonces éramos muy buenos amigos. Éramos buenos amigos, y usted tenía la deferencia de compartirnos a los médicos amigos suyos las reformas que se estaban dando en el Congreso. Allí aprendí yo a evaluar esos proyectos así con la celeridad que se requiere para uno hacerle un análisis profundo. O sea, usted nos pasaba los textos, sí, para que también le diéramos un concepto como profesionales de la salud. Mi rural lo hice como director de un hospital, del Centro Hospital Arabia, y posterior a eso, apenas terminé mi rural, fui gerente de una IPS, y al poco tiempo fui gerente departamental de la IPS, de la IPS, Asociación Risaraldense de Diabetes. Y a los 6 meses, siendo un médico también de urgencias, asumí como director regional de la EPS Salud Vida, que desapareció, pues, y hace poco fue liquidada. Posterior a ello, tuve mi IPS privada, se llamaba Medicasa. Luego de ello trabajé como auditor en Comeva y en la Clínica Los Rosales. Posterior a eso fui director regional de la IPS de Humana Vivir, que realmente era una integración vertical que existía en ese momento. Luego de ello también fui auditor de la EPS. Allí fui también director de auditoría a nivel nacional. Luego de eso fui auditor de la EPS Asmed Salud. Posterior a ello, pues tuve la oportunidad de ser subgerente administrativo de la AS Salud Pereira. Luego fui subgerente asistencial de la AS Salud Pereira. De allí pasé ya a ser concejal del municipio de Pereira. Tuve la fortuna de ser concejal durante un periodo del 2016 al 2019.
Posterior a eso fui asesor del alcalde de Pereira en salud y luego asesor de despacho del Contralor General de la República. Entonces la trayectoria en el área de la salud. En el área de salud. Entonces, bueno, como asesor del Contralor ahí tuvo la oportunidad de tener una conexión directa con todas las EPS del país. Sí. Digamos, ¿cómo fue esa experiencia ahí y el conocimiento que obtuvo? Realmente allí uno ve el flujo de recursos y analiza cómo está funcionando esto. Me correspondió mucho evaluar el tema de las liquidaciones de las EPS y cómo esas liquidaciones que uno muchas veces ve que las personas las celebran, no se imagina la realidad que existe y las quiebras y las dificultades económicas que se presentan detrás de esa situación, porque cuando se da una liquidación de una EPS, muchas veces las deudas que esa EPS tenía vivas difícilmente se subsanan, o sea, los reconocimientos económicos que hace una EPS liquidada de la plata que se dejó de pagar, difícilmente alcanzan a ser el 10% de lo que realmente se les estaba cobrando. Entonces, esa realidad que ocurrió recientemente con Café Salud, luego con Medimás, que previamente había ocurrido con Salud Coop y con un número N pues, de EPS que yo le podría mencionar, generan unas dificultades peores en el sistema como se venía planteando. Por eso yo siempre planteaba, y también lo estaba mencionando ahorita antes de iniciar el programa o la entrevista, era que el sistema como venía funcionando afinó unas que funcionan y que tienen de alguna manera una operatividad, salvo obviamente las situaciones en las cuales se presentan las dificultades de atención, y eso es una cosa que se va a presentar en este y en todos los sistemas, incluyendo el sistema nuevo. Va a seguir existiendo personas insatisfechas, van a seguir existiendo, o sea, ningún sistema del mundo es la panacea. Ningún sistema de salud del mundo va a generar absoluta satisfacción y absoluta felicidad. Ninguno. No existe ni siquiera en los países más desarrollados y en los países más ricos. De hecho, al contrario, en los países más ricos, como los Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, la gente permanentemente se queja del sistema de salud, que es casi exclusivamente dependiente de las cotizaciones por medio de pólizas de seguro. Y en los países en los que es totalmente gratuito, también existen dificultades, ¿cierto? Entonces, uno tiene que equilibrar que incluso esta reforma que se presenta, la reforma que se presentó el día lunes, tiene unas cosas muy buenas y tiene unas cosas que también van a dificultar. Lo que tiene la reforma, lo que tiene de largo, lo tiene de ancho, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Para que arranquemos con lo positivo, arranquemos con las cosas buenas, después de usted haberse leído ya esta reforma, para ilustración de nuestra audiencia, ¿qué cree usted por su experiencia, por su conocimiento del tema de la salud, que viene bueno para el pueblo colombiano, para nuestra salud? Bueno, lo primero que yo le diría que viene bueno y que me parece a mí que es coherente, pese a que yo esté, que todo el que nos esté escuchando esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el presidente de la República, lo bueno es que está cumpliendo con lo que prometió el presidente, ¿cierto? Las personas que votaron por el presidente Petro votaron por un programa en el cual incluía la reforma estructural del sistema de salud, y eso lo está cumpliendo. Eso ya de entrada es bueno, y lo bueno también es que ya se presentó una reforma y que ya hay un articulado sobre el cual vayamos a leer y que vayamos a estudiar y que vayamos a analizar, a discutir en el Congreso. Eso es muy bueno y me parece a mí que es saludable, porque si seguíamos en ese sinsabor, en esa incertidumbre, todo el mundo diciendo que iba a pasar esto, que iba a pasar aquello, cuando se presentan los 18 capítulos y los 152 artículos de la Ley de Reforma en Salud, ya podemos decir, estamos discutiendo. Entonces, por una parte eso. ¿Qué otra cosa me parece a mí de resaltar? Lo que es de resaltar es el enfoque de la atención primaria en salud. El enfoque de la atención primaria en salud, si bien es cierto que ya estaba enmarcado en la Ley 1122, en la 1438, en la Ley 100 del 93, ese enfoque de atención primaria, resaltándolo por medio del modelo de salud que propone la reforma, es un modelo resaltable. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera enfocándonos en, primero, los determinantes sociales de la salud. Y de hecho hay un capítulo completo de la reforma que habla de determinantes sociales de la salud. Y alguien me dirá, no, es que ya veníamos con el Plan Decenal de Salud Pública, que de hecho fue aprobado hace menos de 4 meses, fue aprobado el nuevo Plan Decenal, que se va hasta el 2032. Entonces, tenemos un Plan Decenal de Salud Pública que está enfocado en los determinantes sociales, pero aquí estamos diciendo que la ley que tiene el sistema de salud que se va a aprobar probablemente está con los enfoques con el enfoque de determinantes sociales. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Significa que el Estado y los ministros y todo el Consejo de Ministros van a estar buscando que aquellos factores que no son salud y que intervienen en la salud sean mejorados, ¿sí?
¿Cuáles son esos factores? El saneamiento básico, el agua potable, el empleo digno, etcétera, que son, y ahorita pues mencionamos la lista, lo sacamos, yo no me lo sé de memoria, sacamos la lista de los determinantes sociales. Vea, aquí se los voy a mencionar rápidamente: acceso al agua potable, seguridad alimentaria, derecho a la vivienda, condiciones de trabajo dignas, medio ambiente sano, acceso a la educación y a la recreación, condiciones de vida digna y eliminación de la pobreza, ausencia de cualquier tipo de discriminación, convivencia, información para la salud sexual y reproductiva, participación en todos los procesos de la población, enfoque diferencial y una cantidad de variables adicionales que podrían aparecer, y eso me parece a mí muy positivo porque la ley, y dice pues que ya estaba en la ley, que ya estaba pues, pero dice que el gobierno actuará en el enfoque de los determinantes sociales. Me parece maravilloso. Otra cosa que me parezca muy buena, el tema del cobro y del recaudo. A mí eso me parece bueno. ¿Por qué? Porque es que resulta que hoy por hoy, usted se desplaza por cualquier municipio del departamento. Bueno, vámonos a municipios más complejos, vámonos a municipios del Chocó. Y no voy a decir el nombre pues para no herir susceptibilidades, pero hay un municipio que yo tuve la oportunidad de estudiar el año pasado con una de mis alumnas de la especialización de auditoría en salud de la Universidad Cooperativa. Y ese municipio tenía 12.000 habitantes. ¿Tenía o tiene? No, puede que ya tenga 12.001, 12.005. Okay, cuando yo lo estudié el año pasado tenía 12.000 habitantes. No, y de los 12.000 habitantes cuando lo estudiamos el año pasado, había 200, oiga pues lo que le voy a decir, 207 personas de contributivo. O sea, había 207 personas pagando aportes y seguridad social en salud. Las otras 11, y bueno, y había como 100 y pico de régimen especial, o sea, sí, pensionados, maestros, casi etcétera. 400 personas. 400 personas, póngale que hubiesen sido 1.000, como muchos municipios de Risaralda, también lo he vivido y lo he estudiado en algunos municipios de Risaralda. Pues son un poquito más, son 2.000 y pico. Subsidiado. Y el resto en el régimen subsidiado. Entonces yo le preguntaba a mi alumna, le decía, ella ocupó un cargo directivo en un hospital, le decía, fulanita, doctora fulanita, en el pueblo suyo hay 200 personas que ganan plata. No, doctor, hay gente que tiene carnicerías, hay gente que tiene eso. Me decía, entonces, ¿por qué solo 200 pagan la salud? Qué bueno que en el sistema existe la obligatoriedad del pago y aparece un papel preponderante de una entidad que es la Unidad Gestora de Pensiones y Prestaciones, que viene funcionando desde 2010, que hace que si usted, o sea, que le dan a esa entidad una responsabilidad altísima para que sea la que identifique cuánto tiene que pagar usted. Y lo bueno es que ahora los cotizantes ya no son solamente los que ganan plata, sino los que tienen renta. Es decir, si usted tiene 5 casas y está recibiendo plata por esas 5 casas, la unidad de gestión de prestaciones y parafiscales le va a exigir que de esa renta pague seguridad social. Eso a mí me parece positivo. ¿Por qué? Porque es que se va a desaparecer aquello de que la persona que no tiene, que tiene plata está en el régimen subsidiado o que está recibiendo salud gratis. Ahora hay que pagar los colados. Los colados en el régimen. Entonces, eso me parece a mí también muy favorable. Aquí pues tengo, venga, yo identifico, yo puse en verde en mi resumen las cosas favorables. Y pues realmente tengo pues estas que le acabo de mencionar y una que otra buena. Aparece una cosa que yo he venido hablando y que la hablé mucho cuando estaba de concejal, que era el régimen especial para el trabajador del sector salud. Realmente la reforma no aclara cómo está ese régimen, o sea, no habla cómo va a funcionar, o sea, menciona que hay un régimen especial, hay un régimen laboral especial, menciona una forma de contratación que van a existir en los hospitales, que ya no se van a llamar empresas sociales del Estado, ya los hospitales no se llaman empresas, ¿se van a llamar cómo? Se llaman ICE, Instituciones Sanitarias del Estado, o Instituciones de Salud del Estado, y hay un capítulo de la reforma dedicado exclusivamente a las instituciones de salud del Estado. Este capítulo de la reforma pues enfoca la forma como se van a, y eso pues es una preocupación que si quiere más adelante en el programa la hablamos, pero pues básicamente me parece que eso es positivo. También es resonante que dentro del marco pues del proyecto se habla muy claramente de un régimen disciplinario. También se habla de una política pública de formación de talento humano en salud y de educación superior en salud. Se habla de una política de medicamentos e insumos y tiene una política de ciencia, tecnología e innovación en salud. Esos son pues básicamente como los puntos que yo le veo muy positivos a esta reforma. Pero pues si lo hablamos ya en materia de las cosas que nos preocupan, hay muchas más, y yo le diría que por ahí unas 10 veces más las que nos preocupan, Germán. Bueno, ahora hablemos de la parte negativa, lo que usted ve que es una amenaza para la salud en esta reforma que acaba de presentar el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, mire, yo le diría que hay unas cosas que son preocupantes y otras que yo veo como amenaza. O sea, ¿cuáles son las que a mí en primer lugar me preocupan? Me preocupa que se retoma un centralismo muy específico de unos recursos que ya eran territoriales. Le hablo de los recursos
de destinación específica del Sistema General de Participaciones. Creo yo, desde mi concepto, yo no soy abogado, como usted muy bien lo sabe, yo soy médico y pues mi especialidad, pues si bien es cierto, tiene que ver mucho con las leyes, pero yo por la formación no puedo decírselo específicamente, pero creería yo que este tipo de articulados no pueden reformar la ley 715. Yo creo que el Sistema General de Participaciones requiere una reforma específica y resulta que esta norma propone la redistribución de los recursos del situado fiscal. ¿Los manejaría quién ya? Los maneja la ADRES. La ADRES los viene manejando. ¿Y no, quién los seguiría manejando? La ADRES los distribuye para que los manejen los territorios. Sí. O sea, la ADRES se lo entrega a los municipios. Lo que antes era el FOSIGA. Sí, se lo entrega a los municipios. En este momento el Ministerio de Hacienda se los entrega al FOSIGA. Al FOSIGA. ¿Cómo va a quedar? El Ministerio de Hacienda perdón. El Ministerio de Hacienda se los entrega a los territorios para el manejo del 90% en salud, del 10% ¿Cómo en está saneamiento o cómo básico. va a estar? ¿Cómo está? Como va a estar, se lo van a entregar directamente a la ADRES para que la ADRES lo redistribuya, pero no solamente el Sistema General de Participaciones, sino todos los recursos, por un lado los recursos de situación de fondo, por otro lado las rentas cedidas, todas las rentas cedidas, que son los impuestos de orden nacional, pues para la audiencia que pronto no conoce a profundidad el tema de la administración pública, son los recursos que recaudan los departamentos que son del orden nacional, pero se redistribuyen para que los departamentos los utilicen en salud. Ya no los tienen que mandar a Bogotá. Ya no, al contrario, se los van a mandar a la ADRES. O sea, la ADRES se convirtió en una institución con superpoderes. Y hay un personaje que se crea en la norma, que es el gerente territorial de la ADRES, que también es un personaje con los superpoderes, porque es el encargado de fijar contratos. ¿Ese hoy es quién? No existen. Hoy no existe. Ustedes van a nombrar como unos gerentes unos territoriales para la salud. Según tengo entendido, son 7 territorios que van de acuerdo con las 7 regiones geográficas. Es como un suprasecretario de salud del departamento. Sí, así es, digámoslo como un secretario regional, como un ministrico. Entonces va a ser ese cargo, me preocupa. Un gobernador de la salud. Un gobernador de la salud, más o menos. Entonces ese cargo me preocupa. ¿Qué más me preocupa? Que la reforma, pues estamos hablando en general de la estructura. Yo les digo porque, pues como le reitero, la hemos tenido oportunidad. Hasta el momento va leída y media, o sea, leída toda la reforma y estamos analizando a profundidad, de frente a la exposición de motivos, algunas de las situaciones que se están presentando, para entender el por qué lo hicieron. Para el caso de la operatividad del sistema, se llenó el sistema con esto de una cantidad de consejos. Entonces está el Consejo Nacional de Salud, están los consejos territoriales de salud, por allá más adelante también aparece un consejo de operación de la ADRES, aparece unos consejos técnicos de operación, o sea, aparece una cantidad de consejos, Germán. Y el que más me preocupa de ellos, pues bueno, uno dirá, es que van a desaparecer 110.000 empleados que trabajan en las EPS hoy en día. O sea, hoy por hoy, los empleados del sector salud, EPS? En este momento en 15 EPS, trabajan 110.000 empleados. ¿Usted cree que con esta reforma definitivamente desaparecen las EPS? Absoluta y totalmente. Así en la reforma aparezcan las EPS. ¿O gradualmente? Creo que van a desaparecer gradualmente porque pues obviamente al cabo de unos 5 años el total de las EPS van a desaparecer. Pero antes de eso le digo por qué me preocupa lo de los... Entonces, ¿a qué iba yo con esos cargos? Disculpa, doctor Noriega, pero dice Noreña que no se van a desaparecer, que se van a reformar. Claro, no, lo que pasa es que la EPS puede seguirse llamando EPS en el sistema, por entidad promotora de salud, pero lo que ocurre hoy en día de las funciones de aseguramiento, de pago de los servicios, de auditoría y etcétera. El negocio de la EPS se va a acabar. El negocio de las EPS se acaba totalmente, lo que hemos llamado la intermediación se acaba, todo eso se acaba, que es una de las promesas de campaña del gobierno, hay que decirlo. Sí, o sea, el escenario ahí es que son 110.000 personas que trabajan en estas entidades, pues la última cifra que yo tengo, que no es oficial, sino que son cifras especulativas, pero entonces tiene que buscarse dónde se van a ubicar, y allí se crean entonces unos órganos de control. Entonces tal vez el que a mí más me genera inquietud es en la organización del sistema, el Consejo Nacional de Salud. ¿Por qué? ¿Se reemplaza como la Superintendencia de Salud o qué? No, ese no reemplaza a nadie. Mire, yo le cuento la historia brevemente. Con la Ley 100, en el año de 1993, se creó el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Sí. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud era un órgano que emitía el plan obligatorio, emitía las tarifas, y era un órgano consultivo, dotado de superpoderes, que tenía 2 ministros, que tenía una cantidad de representantes, y era un órgano que funcionaba a nivel nacional y que derivaba a unos consejos territoriales que realmente nunca operaron como se lo pensaron ustedes cuando crearon la ley, Germán. Ahora, en el 2007 desapareció
por medio de la ley 1122, Germán, que creó la Comisión de Regulación en Salud, la CRES. La CRES era una comisión de 2 ministros, Salud y Hacienda, y 3 representantes que no tenían realmente poder sobre los ministros, y eso se convirtió era teóricamente el órgano regulador externo del sistema de salud, la Comisión de Regulación. Creaba el POS, pues modificaba el POS, de hecho el POS que existe en este momento lo creó la última CRES por ahí en el año 2011. Entonces, la CRES desapareció por su propia situación y ni siquiera se dieron cuenta. Yo creo que hay gente que todavía piensa que funciona la Comisión de Regulación de Salud. La CRES desapareció en el 2012 por un decreto del presidente Santos y no desapareció ni siquiera por una norma. Entonces, y todos los que administramos salud nos preguntábamos en ese momento, ¿quién reemplaza la regulación externa del sistema que hacía la Comisión Nacional? ¿Quién reemplaza la Comisión de Regulación? O sea, ¿el sistema no tiene reguladores o qué? Que es la supersalud, que es no. Tiene que existir un órgano consultivo, multidisciplinario, que regule el sistema de salud. Y aparece entonces la Comisión Nacional en esta norma. De hecho, pues son los primeros artículos del capítulo 3. Y ¿qué me preocupa a mí? ¿Cuál es la preocupación? Que son 40 consejeros. 40 consejeros que tienen necesidad, pero primero, que son pagados por el Estado. O sea, todos vamos a pagar los 40 consejeros. Se les van a pagar honorarios por la asistencia a los consejos, viáticos porque son de los diferentes territorios, y entonces, ¿qué dice? Se les va a pagar salarios, se les van a pagar viáticos y van a actuar en Bogotá. Son representantes son 5 ministros, representantes de las secretarías de salud, representantes de las asociaciones de usuarios, representantes de las asociaciones campesinas, representantes de los enfermos, representantes de todo el mundo. Aparece aquí una cosa muy, muy particular que yo nunca la había visto, que aparecen en las etnias, aparecen las negritudes, aparecen los indígenas y aparecen los rom, que son los gitanos. Y entonces me llama la atención porque yo no tenía ni idea. Cuando leí fue que me di cuenta y busqué en Google y me di cuenta es que había 8.000 gitanos en Colombia, pero aparece un representante de los gitanos. ¿Cómo llaman? Rom. Yo no sabía, yo no tenía eso, que son comunidad romaní. Claro. Y yo realmente les confieso que yo no tenía ni idea. El código electoral está. Y que aparecen 8.000 8.000 gitanos en Colombia. Una población muy importante. Eso es un pueblo de municipio. categoría 6. Sí. Entonces, aparecen representantes de los rom en los 3 de las etnias, de las comunidades LGTBIQ+, aparecen representantes de la mujer, etcétera, 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 40. Pero ahí no está mi preocupación, porque son 40 y están en Bogotá y están haciendo eso. Lo que me preocupa es que dice que hay unos consejos territoriales y que esos consejos territoriales funcionarán igual al Consejo Nacional. O sea, imagínense 1.123 municipios que hay en Colombia, cada uno con su consejo, con 40 personas discutiendo sobre cómo va a funcionar la salud en el municipio o en el territorio. Son los que aprueban el plan territorial de salud, son los que aprueban las reformas, son los que aprueban las modificaciones, son los que aprueban lo que se autoriza y no se autoriza. Entonces, esa situación me preocupa, ¿por qué? Sí. Porque la plata que va a haber que pagarle a esos consejeros en los territorios va a ser alguien va, como puse yo aquí en mi resumen, pues que lo voy a publicar más adelante en mis redes, van a ser las personas que van a decir cómo a los consejeros de Bogotá les pagan honorarios y les pagan sueldo y a nosotros no nos van a pagar. Entonces imagínense, multiplique 40 por 1.132 sumado a los 31 departamentos y a los 7 distritos especiales que tiene Colombia. Entonces vamos a tener una increíble cantidad de burocracia, increíble. O sea, inconmensurable cantidad de burocracia derivada solo de un consejo. Entonces, y aparte de eso, pues también, en ese caso también me llamaría la preocupación es poner de acuerdo cada territorio sobre la norma del sistema de salud. Eso sería también ahí como un arroz con mango. Total, entonces esa es una... Arroz con mango. Ajá. Arroz con mango, bueno. Lo he probado cuando se le riega uno la ensalada con mango encima del arroz. Entonces, esa es una preocupación por ese lado, como pues ese dentro de la operatividad del sistema. Otra preocupación que me embarga. Aquellos que saben, pues y los que nos estén escuchando, que hayan trabajado, que sepan que es una empresa social del Estado, han trabajado en la ESE Salud Pereira, en la ESE Hospital Santa Mónica, en la ESE Hospital Universitario de San Jorge, en cualquier ESE, Hospital San Vicente de Paúl de Santa Rosa, sí. Hospital San Pedro y San Pablo de la Virginia, etcétera, y Quinchillas y San Rafael y todos los que hay de para allá. Desaparecen las ESE, ya no vuelven a existir las empresas sociales del Estado. A partir de la norma se van a llamar instituciones de salud del Estado, ICE, se llaman ICE a partir de ahora, ICE con S, así es. Entonces resulta que las ICE, aquí tengo mi resumen en el PDF que tengo acá. Las ICE, yo pues aquí lo tengo muy rayadito porque pues me gusta sobre la norma hacer las rayas. Entonces las ICE, que pues son una entidad de naturaleza pública, o sea, es una empresa pública,
pero aparecen con una preocupante situación y es el presupuesto. ¿Cómo está funcionando ahora? Y que esa es una comparación que uno tiene que hacer. Ahora, la empresa sabe cuántos servicios prestó, los factura y recibe la plata por esos servicios. Por eso es una empresa social del Estado. No tiene que dejar utilidad financiera, deja utilidad social, que esa es la teoría y de donde parte, que suena muy lindo. Fue súper difícil, súper complejo, y me tocó oírlo a mí como estudiante de medicina cuando se implementó la Ley 100 y luego como médico y luego como director. Que las entidades se adaptaran a que servicio que presta, servicio que factura, para poder cobrar lo que estaba haciendo. Es decir, al principio ponían líquidos endovenosos, ponían inyecciones y eso no aparecía en ninguna parte y por eso los presupuestos se dispersaban y había mucha dificultad. El sistema actual de facturación ha permitido no solamente el control de gastos y de insumos, sino la regulación de lo que se le administra a cada paciente, para hacerlo con criterios de necesidad y de calidad. Por eso los presupuestos de las empresas sociales del Estado a veces están muy colgados y con muchas dificultades porque nunca entran los recursos suficientes para reemplazar todo aquello que se factura. Y en el presupuesto aparece lo facturado versus lo cobrado y eso casi siempre tiene un desequilibrio. Ahora con el nuevo sistema, los presupuestos van a ser anualizados, basados en los gastos del año previo, con base no ya en lo facturado, sino en la presunción de atención en lo que se viene. O sea, volvemos ya no al subsidio a la demanda como estamos, sino a la época del subsidio a la oferta, cuando le mandaban plata directamente a los hospitales públicos. Siguen siendo de baja, mediana y alta complejidad, siguen dependiendo de los territorios y siguen dependiendo en su cobro y en su facturación de las regionales de la ADRES. Pero ¿cuál es la situación que más me preocupa con respecto a eso? Que la norma, bueno, hay muchas, voy a mencionarles algunas. La norma prevé unos centros que se llaman Centros de Atención Primaria y Resolutiva Integral en Salud, CAPIRS. CAPIRS. Centro de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud, así se llama digámoslo, el puesto de salud. Se prevé que sean máximo por cada 25.000 habitantes. ¿Qué función tiene? ¿Como un puesto de salud? Va a ser el centro de atención básica, o sea, va a ser, digamos, la puerta de entrada porque el modelo de hecho se basa en el APIRS. Ese sería los que estarían en los municipios entonces. En todos los municipios, en barrios, y es lo que dicen pues algunos, que es que tienen que construir 50.000 a nivel nacional y que dónde va a salir la plata para construir los 50.000, que aquí a que los construyamos y que dónde va a haber médicos para que funcionen los 50.000 APIRS. Bueno, aprovecho y hago un paréntesis ahí, que aparece una figura que me parece muy valiosa y es que aparecen unos centros de atención itinerante. Eso es muy relevante porque ya eso no existía, que van a ser unos centros que van a ir a las zonas más apartadas y lo prevé la ley, que van a ir con el ejército y el acompañamiento de las Fuerzas Armadas para que puedan recibir servicio las personas integrados al sistema, que eso es una cosa que no estaba. Pero entonces, ¿qué pasa? Aparecen estos centros de atención primaria y resulta que si ese centro de atención primaria necesita gasas, necesita torundas, necesita jeringas, tiene que comprarlo el hospital, el ICE, donde el ICE más cercano. Es decir, ya no hay autonomía para que un centro de atención primaria compre una gasa, compre un insumo, porque los compran a través de los ICE. ¿Y qué me preocupa de eso? Que los ICE tienen naturaleza de contratación por régimen privado de acuerdo a lo que lo prevé la norma. Es decir, le van a entregar un presupuesto de miles de millones a los hospitales públicos y ese presupuesto, el control va a ser por régimen privado, o sea, no van a estar asociados al régimen de contratación estatal. Es decir, los gerentes de los hospitales van a tener un manual de contratación como está en este momento, pero la diferencia en este momento es que peso que se gastan es peso que tiene que salir facturado y ahora por los presupuestos anualizados no va a ser de esa manera. Entonces, ese tema de la manera de la operatividad de los hospitales públicos me preocupa. Allí en el régimen de los hospitales públicos aparece una cosa favorable y es la necesidad de contratación de plantas del 90% de los trabajadores de ahora en adelante como trabajadores estatales por contratos temporales, como están habilitándose todas las plantas temporales a nivel nacional. Bueno, en materia, o sea, a mí ¿cuál es, digamos, la razón de operatividad que más me preocupa? A mí me preocupa en este momento dos temas fundamentales que tal vez la gente no los dimensiona cuando tenemos un sistema de salud y que quizás es lo que me preocupa, que dentro de unos años vaya a estar la canción de Ana Gabriel sonando en los corazones de nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. O sea, eso es lo que más me preocupa a mí, que nosotros en este momento tenemos un sistema basado en la seguridad social integral. Es decir, yo tengo alguien que responde por el pago de lo que yo requiero y si ese alguien no responde yo lo puedo demandar o le puedo poner por lo menos una acción de tutela para que cumpla.
O sea, en este momento eso existe. Con la aparición de este nuevo régimen, con estas nuevas condiciones, eso va a dejar de existir. Entonces, si yo tengo una orden, como lo hablamos ahorita de extra micrófonos, si yo tengo una orden de una endoscopia de vías digestivas altas, en este momento yo tengo una entidad que me responde y me tiene que garantizar esa cita. Como está el sistema, pero la tiene que garantizar, así sea dentro de un año, de 6 meses. Y le digo, y aprovecho y le digo, Fermín, mire, voy a decirle porque en otras entrevistas que hemos tenido saben que mi papá vive en los Estados Unidos, es una persona que hace muchos años se radicó, hace más de 40 años se hizo ciudadano. Le dieron una orden para una consulta por neurología en noviembre de un año. La cita, pagando, teniendo un sistema contributivo, se la dieron para octubre del año siguiente. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces yo le digo, si nosotros no dimensionamos las cualidades del sistema que estamos viviendo, eso es un crimen en Estados Unidos, en Colombia, en cualquier parte, Fermín, en cualquier parte. Pues dejar morir En cualquier parte. Eso es dejar Mire, morir a la persona. particular en España, particular, así usted pague la cita particular, las citas para la mayoría de las especialidades están a más de 15, 20 días, un mes. Entonces yo le digo, mal de todos, consuelo de tontos. no es mal de todos, consuelo de tontos. La realidad que nosotros tenemos que dimensionar es cómo el sistema de salud que nosotros tenemos tiene unas ventajas estratégicas que reitero, que operativamente tal vez en unos años. Entonces, ¿cuál es la que más me preocupa a mí? El tema del aseguramiento, primer tema. ¿Por qué? Porque ahora yo salgo de donde el médico con la orden de la endoscopia de digestivas altas. Dice la ley, dice la reforma, que yo con esa orden debo ir al CAPIRS y debe resolvérseme en 24 horas. Dice la norma, dice la norma. Ajá. Entonces, yo sinceramente se lo digo, que he administrado la salud durante tantos años y que conozco a profundidad, que eso es hilarante. O sea, realmente es literalmente imposible. Y yo no me imagino la fila de personas que están enseñadas al régimen contributivo en salud, en cualquier EPS, voy a citar el ejemplo donde yo estoy afiliado, a mí me dan una orden de endoscopia de vías digestivas altas, yo me voy para mi casa y me llaman en una semana y me dicen a qué hora la tengo. Le hablo de las que están afiliadas mis tías pensionadas, que es la nueva EPS, un ejemplo. A mis tías les entregan una orden, yo cojo el WhatsApp, le tomo una foto a la orden y a los 3 días me llega la autorización al sistema para decir dónde pido la cita. Uy, ¿cuál es esa? La nueva EPS. Yo me paso para ahí. Así está. Y yo en la que tengo, que es la SOS, la misma que usted tiene, Sí. a mí me dan una orden de una endoscopia y yo no tengo que llevar papel a ninguna parte. Yo a mi EPS no tengo que ir hace 15 años. Gracias a Dios, pues han tenido algunos quebrantos de salud mis hijas, pero todo se hace por el sistema, todo se hace por internet. Todo, absolutamente todo se hace por internet. Lo que pasa es que hay gente que no conoce y no tiene formas de hacerlo por vía virtual. Y van las colas y todo eso, es una realidad. Pero todo lo he hecho por internet. Entonces, ahora yo llego al CAPIRS con mi orden de endoscopia de digestivas altas. Señor, una endoscopia. Sí, señor, vea, le resuelvo. En 24 horas le resolví. Aquí está, la tiene en tal parte. Yo voy a esa parte a que me la presten y hay forma. ¿Por qué? Porque es que los prestadores privados, en el marco del nuevo sistema, no están obligados a ser parte del sistema de salud. No están obligados. La red la debe conformar cada centro de atención primaria integral, con el apoyo de y es responsabilidad de la conformación de la red de las entidades territoriales departamentales. Es decir, que la conformación de la red ya no es responsabilidad del pagador, que aseguraba el otro punto que yo digo que tal vez vamos a extrañar, que es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo consiste en que yo tengo que tener previstas todas las eventualidades que ocurran para los pacientes con unos planes incluso de contingencia que me los miden desde el punto de vista de calidad en las EPS. Se lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque también me ha tocado medirlo cuando he sido auditor externo. Entonces, el sistema actual prevé las eventualidades por el sistema de gestión de riesgo. El sistema que está establecido no las prevé, no las tiene. Deben buscarlo y creo yo que para eso está el Congreso y para eso están nuestros senadores que vayan a tener la deferencia pues de profundizar en esto, porque el sistema no tiene previsto dónde voy a ir yo a reclamar cuando no me den la cita de la endoscopia, no dice en ninguna parte dónde voy a hago el reclamo. Supersalud desaparece. No, la Supersalud queda, pero mire, llevamos rogando los profesionales de esta rama años que le den dientes a la Supersalud, por favor, que la Supersalud es una piraña mueca. Con la 1122 que le dijimos, porque antes era que no tenía ni nada, dientes, nada, no tenía ni ahí dientes. se hizo un gran esfuerzo, que me acuerdo que el superintendente era
José Hernán Trujillo. José Hernán Trujillo. Con él le dimos, en esa 1122 le dimos, pero no la suficiente fuerza. No, es que la fuerza de la supersalud... La super en Colombia no funciona. No. Pues realmente funciona, pero ¿cuál es el problema? Como lo he venido yo planteando en el último tiempo. Le repito que esto es una discusión muy... O sea, decirlo al aire es un poco más... O sea, va mucho más allá de lo que vamos a comentar. Pero la supersalud necesita modificar su modelo de vigilancia e inspección. O sea, en el marco de lo que estamos, en lo que viene pues hay otras condiciones, porque ¿qué nos ganamos con una super liquidando cuando ya, o sea, es como hacerle una autopsia al muerto, sí, o sea, la supersalud tenía que ir era cuando el paciente presentaba síntomas, hacerle seguimiento y camine. Exacto, o sea, digo que ha sido entonces la super inútil, lo que hacía, entonces eso no se basa en los poderes, sino en el modelo, que fue, por ejemplo, lo que, y aprovecho y hago la cuña, que fue lo que cambió el contralor risaraldense Carlos Felipe Córdoba Larrarte. El contralor cambió el modelo de control fiscal de la Contraloría y pasó de un control donde ya se habían robado la plata a ir a salirle antes de que se la roben. El control previo o control preventivo. Entonces la supersalud necesita un cambio de modelo y en el capítulo 11, que es el que habla de la inspección, de la vigilancia y el control, no aparecen, las funciones siguen siendo ejercidas por la supersalud, pero básicamente en un marco muy similar. Hay que profundizar un poco esto, creo yo, y a bueno, propósito de profundizar, el tiempo se nos ha agotado, qué bueno tenerlo la semana entrante nuevamente, porque usted sigue estudiando, ya la leyó toda, lleva media más o menos analizándola con otros profesionales de la salud. Qué bueno que la semana entrante usted pudiera venir nuevamente y ya más actualizado, con más conocimiento ya del tema, nos pueda explicar una segunda parte. Es decir, lo queremos invitar nuevamente la semana. Muchas gracias, man. Yo le propongo otra cosa. ¿Por qué no utilizamos las temáticas? Vámonos tema por tema. Por tema. Y hagamos unas comparaciones de lo que hay y de lo que se viene. Y aprovechamos e invitamos a las personas que nos hagan. El tema de diputado más adelantico. Hombre, no, es que eso es toda esa, es que ahorita nos enfoca, no, y es que de hecho, Germán, yo se lo digo. La intención es que necesitamos defender al usuario de la salud. Sí. O sea, lo que me mencionaba, lo que todo el mundo todos los días me menciona sobre la realidad del sistema, requiere que tengamos una defensa decidida. Y esa es pues como la intención en ese sentido, eso, pues aprovechando de la medio cuña. Requiere un escenario, escenario político. Usted como concejal de Pereira lo hizo y luego vamos a hablar del resumen de lo que usted hizo por la salud como concejal de la ciudad de Pereira y lo que pretende hacer como diputado a la Asamblea de Risaralda por la salud, porque definitivamente su campaña, supongo, va a estar orientada prácticamente a la salud. Totalmente, vamos a ser el diputado de la salud del departamento, esa es la intención, y que tengamos como rigor la defensa del hospital público, de los trabajadores y desde luego, en primer lugar, de los usuarios de la salud. Bueno, el médico Mauricio Noreña Ospina con nosotros en el informativo del Eje Cafetero. La próxima semana lo tendremos aquí pues nuevamente en nuestra mesa de trabajo. Un feliz día le deseamos. 8 de la mañana.